Mientras el mundo grita, el sabio guarda silencio, y en ese silencio gana. Vivimos en una era donde todos opinan, todos reaccionan, todos quieren tener la última palabra, pero casi nadie domina la más poderosa de las estrategias: callar. Hoy vas a descubrir por qué el silencio no es debilidad, no es timidez, no es inseguridad, es poder. Y no cualquier poder. Es el tipo de poder que Marco Aurelio practicó en medio de guerras, traiciones y caos. Quédate hasta el final, porque entenderás algo que puede cambiar tu forma de responder para siempre. El silencio siempre ha sido subestimado por quienes confunden ruido con poder. En una sociedad donde cada segundo alguien intenta imponerse con opiniones, críticas o provocaciones, guardar silencio parece casi un acto de rebeldía. Pero los grandes pensadores de la historia comprendieron algo que la mayoría todavía ignora. El silencio no es vacío, es espacio. Es el espacio donde la mente observa antes de reaccionar, donde la razón se fortalece antes de hablar y donde el carácter se revela sin necesidad de palabras. Un hombre que controla su lengua demuestra que primero ha aprendido a controlar su mente. Y eso cambia completamente la dinámica del poder en cualquier situación. Mientras otros se precipitan a responder, a justificar, a defender su ego, el hombre que domina el silencio observa más, entiende más y actúa con mayor precisión. En el silencio, las emociones pierden velocidad y la claridad aparece. No es casualidad que los filósofos más influyentes de la antigüedad valoraran tanto los momentos de quietud. Sabían que la verdadera fortaleza no se demuestra en la rapidez con la que respondes, sino en la sabiduría con la que eliges cuándo hacerlo. El silencio, bien utilizado, no es ausencia, es estrategia. El ruido no es accidental. Las redes sociales están diseñadas para provocarte. Las noticias están diseñadas para alarmarte. Los debates están diseñados para dividirte. ¿Por qué? Porque una persona reactiva es predecible y una persona predecible es manipulable. Cada vez que reaccionas sin pensar, pierdes claridad, pierdes energía, pierdes control. Epicteto lo decía con crudeza: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Pero si no hay silencio, no hay espacio para elegir tu opinión, solo reacción automática. El silencio crea una pausa, y la pausa crea poder. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo constante de estímulos y reacciones. Un comentario provoca una respuesta, una crítica provoca defensa, una provocación provoca ira, y así, sin darse cuenta, las personas pasan gran parte de su vida reaccionando a fuerzas externas que controlan su estado mental. Este mecanismo es precisamente lo que los estoicos buscaban romper. Ellos entendían que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar la forma en que respondes a él. Cuando reaccionas impulsivamente, entregas tu tranquilidad a cualquier persona o circunstancia que logre alterarte. Pero cuando introduces un momento de silencio entre el estímulo y la respuesta, algo cambia profundamente. Ese pequeño espacio se convierte en territorio de libertad mental. En ese instante puedes elegir, puedes analizar, puedes decidir si algo realmente merece tu energía o simplemente merece ser ignorado. Y esa diferencia es enorme. Porque mientras el mundo intenta empujarte constantemente hacia la reacción, el sabio aprende a moverse con calma dentro del caos. No porque el ruido desaparezca, sino porque su mente ya no depende de él. Imagina ser emperador de Roma. Plagas, invasiones, traiciones internas, presión política constante. Marco Aurelio no tenía redes sociales, pero tenía un imperio entero observándolo. Y aún así, escribía en silencio, meditaba en silencio,
Tomaba decisiones desde la calma. Él entendía algo fundamental. Si el líder pierde el control interno, pierde todo. En vez de reaccionar con ira, reflexionaba. En vez de hablar impulsivamente, observaba. Su mayor arma no era el ejército, era su mente disciplinada, y esa disciplina comenzaba en el silencio. Gobernar un imperio no solo exige fuerza militar o inteligencia política, exige una estabilidad mental extraordinaria. Marco Aurelio enfrentó desafíos que habrían quebrado a la mayoría de los líderes. Guerras interminables, epidemias devastadoras, conspiraciones internas y la presión constante de gobernar millones de personas. Sin embargo, lo que hace verdaderamente extraordinaria su figura no es solo su poder como emperador, sino su disciplina como pensador. Mientras muchos gobernantes habrían reaccionado con paranoia, ira o desesperación, Marco Aurelio recurrió al silencio como herramienta de claridad. En sus escritos personales, que nunca estuvieron destinados a ser publicados, reflexionaba sobre la naturaleza del ego, el control de las emociones y la importancia de mantener la mente alineada con la razón. Ese hábito de introspección le permitía tomar decisiones con mayor serenidad, incluso en medio del caos. Su liderazgo no se basaba únicamente en autoridad externa, sino en un dominio interno que pocos alcanzan. Y ese dominio comenzaba precisamente en la capacidad de detenerse, observar y pensar antes de actuar. El silencio no debilitó su liderazgo, lo fortaleció. Déjame preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces esta semana reaccionaste impulsivamente? En un mensaje, en una discusión, en un comentario. Si este mensaje ya te está haciendo pensar diferente, suscríbete ahora a Fundamento Estoico. Aquí entrenamos carácter, aquí entrenamos dominio interno. Y dale like si alguna vez has perdido energía por responder demasiado rápido. Si reflexionas con honestidad, probablemente recordarás varias situaciones recientes en las que reaccionaste demasiado rápido. Tal vez respondiste un mensaje con irritación, entraste en una discusión innecesaria o defendiste tu punto de vista con más intensidad de la que realmente era necesaria. Estos momentos parecen pequeños, pero acumulados a lo largo del tiempo, consumen una enorme cantidad de energía mental. Cada reacción impulsiva deja una pequeña huella de desgaste emocional. Por eso los estoicos entrenaban su mente para crear una pausa consciente antes de responder. No porque evitaran los conflictos, sino porque entendían que no todos los conflictos merecen atención. Cuando desarrollas la capacidad de detenerte un instante antes de reaccionar, comienzas a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que parecía ofensivo pierde intensidad. Y muchas discusiones simplemente dejan de tener importancia. Esta habilidad no surge de la noche a la mañana. Es una disciplina que se cultiva con práctica constante. Pero cuando comienzas a dominarla, descubres algo sorprendente. Gran parte de las batallas que antes librabas nunca fueron realmente necesarias. En una discusión, el que más habla normalmente se debilita primero. ¿Por qué? Porque revela inseguridad. El silencio en una conversación hace algo poderoso. Crea tensión. Y la tensión obliga al otro a exponerse. Observa a los líderes verdaderamente influyentes. Hablan poco, escuchan mucho, no interrumpen, no se justifican, no se apresuran. El silencio proyecta confianza, control, seguridad. Cuando no necesitas hablar para validarte, demuestras poder. En el terreno social, el silencio tiene un efecto psicológico sorprendentemente poderoso. Cuando una persona habla sin parar para defenderse, justificarse o imponerse, suele revelar mucho más de lo que imagina. Inseguridades, necesidad de aprobación, miedo a perder el control de la conversación. En cambio, quien domina el silencio crea una dinámica completamente distinta.
El silencio genera expectativa, obliga al otro a llenar el espacio. En el terreno social, el silencio tiene un efecto psicológico sorprendentemente poderoso. Cuando una persona habla sin parar para defenderse, justificarse o imponerse, suele revelar mucho más de lo que imagina. Inseguridades, necesidad de aprobación, miedo a perder el control de la conversación. En cambio, quien domina el silencio crea una dinámica completamente distinta. El silencio genera expectativa, obliga al otro a llenar el espacio. Y muchas veces, al intentar hacerlo, la otra persona termina revelando más información de la que pretendía. Los grandes negociadores, estrategas y líderes comprenden este principio intuitivamente. Escuchan más de lo que hablan, observan gestos, tonos de voz, microexpresiones. Mientras los demás intentan ganar la discusión con palabras, ellos ganan comprensión con paciencia. Este tipo de presencia transmite seguridad, porque demuestra que no existe una necesidad desesperada de convencer o imponerse. Cuando alguien puede permanecer en silencio sin incomodidad, proyecta una forma de confianza que resulta difícil de ignorar. No necesita elevar la voz ni dominar la conversación. Su simple calma ya comunica autoridad. Pero el silencio más importante no es externo, es interno. Puedes estar callado y tener la mente gritando. El verdadero silencio es orden mental. Es observar un pensamiento sin dejar que te arrastre. Es recibir una provocación sin convertirla en emoción descontrolada. Es recordar que no todo merece tu respuesta. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. El silencio es el puente hacia ese poder. El silencio externo es solo el primer paso. El verdadero desafío aparece cuando intentamos silenciar el ruido dentro de nuestra propia mente. Pensamientos constantes, preocupaciones, recuerdos, anticipaciones. La mente humana rara vez se detiene por completo. Los estoicos no pretendían eliminar estos pensamientos porque sabían que eso es imposible. En cambio, entrenaban la habilidad de observarlos sin quedar atrapados en ellos. Esta diferencia es fundamental. Una mente sin disciplina se deja arrastrar por cada pensamiento que aparece, como si cada idea fuera una orden que debe seguirse. Pero una mente entrenada aprende a mirar esos pensamientos con cierta distancia. Puede reconocerlos, analizarlos y dejarlos pasar sin permitir que definan su estado emocional. Este tipo de silencio interior no significa ausencia total de pensamiento, sino presencia consciente. Significa que la mente ya no reacciona automáticamente a cada estímulo interno. Y cuando alcanzas ese nivel de claridad, las provocaciones externas pierden gran parte de su poder sobre ti. El mundo seguirá gritando, seguirán opinando, seguirán provocando, pero tú puedes elegir algo distinto. Puedes elegir no reaccionar. Puedes elegir no entrar en cada batalla. Puedes elegir responder solo cuando sea estratégico. El silencio no es ausencia, es presencia controlada. Es inteligencia emocional en acción. Es dominio. Y cuando dominas tu respuesta, dominas tu vida. Recuerda esto: mientras ellos gritan, tú ganas en silencio. Bienvenido a Fundamento Estoico. Al final, el silencio no es simplemente una técnica de comunicación o una estrategia social. Es una forma de disciplina personal que transforma la manera en que experimentas el mundo. Cuando aprendes a dominar tus reacciones, algo cambia profundamente en tu vida diaria. Las provocaciones pierden fuerza, las discusiones innecesarias desaparecen. Las decisiones se vuelven más claras. Empiezas a moverte por la vida con una sensación de control interno que no depende de lo que los demás digan o hagan. Esto no significa que nunca hables o que evites expresar tus ideas.
Significa que eliges cuidadosamente cuándo hacerlo. Tus palabras dejan de ser impulsivas y se vuelven deliberadas. Y esa diferencia se percibe inmediatamente. Porque en un mundo lleno de ruido, el silencio consciente destaca como una forma rara de inteligencia. Quien domina su silencio demuestra que primero ha aprendido a dominarse a sí mismo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de autocontrol, descubre algo que los estoicos entendieron hace siglos. El verdadero poder nunca fue hacer más ruido que los demás, sino no necesitar hacerlo. Si este mensaje resonó contigo y te ayudó a ver el poder del silencio desde una nueva perspectiva, apóyanos con un like. Suscríbete a Fundamento Estoico y comparte este video con alguien que también esté buscando dominar su mente y fortalecer su carácter. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire disciplina, claridad y sabiduría estoica.